Bueno, vamos a empezar. Bueno, buenos días a todas, todos, por las dudas si no veo a nadie, pero primero gracias por participar, por haberse llegado hasta acá. La idea de mi nombre es Silvina Baghetti, soy la directora de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud. Bueno, gracias a las chicas, gracias a Lina por haber venido de la dirección. Lo de hoy, que es duelo perinatal, que es este taller que vamos a empezar, que son tres encuentros, está enmarcado en lo que es la ley de 1000 días. No sé si todos están al tanto de más o menos de qué se trata, se los cuento muy rápidamente, así ya siguen las chicas. La ley de 1000 días, más o menos hace más 1 año y medio que salió, junto a lo que fue la ley IBE, fueron 2 leyes que salieron en paralelo, y la idea de estas 2 leyes desde el Poder Ejecutivo Nacional es asegurar derechos en el arco de la mujer, de las personas gestantes, de la mujer, de la maternidad y de la paternidad. Específicamente la ley de 1000 días lo que busca es el acompañamiento, ¿sí? En el periodo de gestación hasta los 2-3 años del niño o niña. En ese periodo tiene distintas líneas. El principal motivo de la ley es reducir la mortalidad infantil, pero en ese eje casi fundamental de la ley, tiende a todo lo que tenga que ver con los espacios de cuidado de los niños y niñas y de las personas gestantes. En ese marco, una de las líneas o de los ejes que propone la ley es el duelo perinatal, que es parte de una vivencia que a lo mejor tiene que pasar la persona gestante, y que en esa vivencia no la transite en soledad, sino acompañada, no solo por los equipos de salud, sino que nosotros desde los equipos de salud podamos acompañar a ese núcleo de vida. La persona gestante que está transitando un duelo vuelve a su entorno y nosotros es a poder acompañar ese entorno también. Así que en ese marco dejo a las chicas que han preparado todo. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a empezar, vamos a dar comienzo. Yo voy a salir de acá. Bueno, antes que nada, bienvenidos también, les doy la bienvenida, gracias por volver a la presencialidad y acompañarnos en este reencuentro después de casi 2 años de absoluta virtualidad. Bueno, este taller, curso, va a tener esta modalidad doble, o sea que también hay personas que están mirando desde el Meet, con lo cual, bueno, vamos a tener esas 2 vías de comunicación, y la idea es que sea nutricio para todos, que todos se animen a preguntar, tanto desde el chat como de acá. La idea es que sea unida y vueltas. Bueno, mi nombre es Pamela Wilkinson, yo soy licenciada en Psicología, trabajo en esta dirección, que es la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia, y bueno, como decía Silvina, dentro del marco de la ley de los 1000 días es que abordamos la temática de duelo perinatal. Nosotros también somos parte de lo que se conoce como un equipo matricial, es decir, que nosotros no trabajamos con pacientes, con la población directamente, sino que lo que hacemos es generar estos espacios de intercambio con profesionales, intentando brindar herramientas para el trabajo con la comunidad. Así que bueno, el tema que nos convoca hoy es el de duelos perinatales, que es como una deuda que se tiene en cierta medida en salud, ¿no? Porque es un tema del que no se habla, y del que por suerte estamos pudiendo empezar a echar luz, ¿no? Entonces, la idea de este espacio es eso, ¿no? Es que podamos empezar a hablar de este tema. No venimos a decir nada que tal vez quienes ya vienen trabajando en esto no sepan, pero tal vez para otros esto es algo nuevo, es novedoso, y le aporte un montón, así que
todo lo que tengan para decir va a ser bienvenido y va a enriquecernos a todos. Bueno, el nombre que le hemos dado a este curso es Duelos Perinatales, Guía para la Atención Integral en casos de pérdida gestacional o muerte perineonatal. Bien, vamos a empezar hablando un poquito de los objetivos que nos convocan, que tienen que ver básicamente con facilitar justamente herramientas para la atención sanitaria a los papás y las mamás o las personas gestantes que sufren una pérdida gestacional o una muerte perinatal y o neonatal en el marco de lo que decía Silvina de la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, que es la Ley 27611, más conocida como Ley de los 1000 días, ¿no? Esta ley lo que busca, como ella decía, es fortalecer el cuidado de la salud integral de la persona gestante, de las mamás, de las familias y de los niños durante la primera infancia, ¿no? Y esto supone la atención y el cuidado integral en relación a lo emocional y a lo físico, ¿no? En esto también la prevención de la violencia, ¿no? El parto respetado, ¿no? Para que este tipo de situaciones, en caso de que una mamá o una persona gestante tenga que atravesarla, pueda ser atravesada de la manera más cuidada posible y con la mayor cantidad de herramientas por parte del equipo de salud para poder facilitar ese duelo que viene a posteriori. Otra de los objetivos que nos hemos propuesto es, bueno, intentar difundir la importancia de estos duelos gestacionales para poder poner de manifiesto este dolor, que como decíamos es algo que es tabú, está totalmente negado, está totalmente silenciado, porque bueno, tiene que ver con el tabú de la muerte, ¿no? O sea, es la muerte y además la muerte de un bebé, la muerte perinatal, o sea, está como muy cargado de prejuicios, de negación, ¿no? Con lo cual es importante ponerlo en agenda y empezar a hablar desde estos lugares para que después esto se pueda replicar en sus efectores y en sus consultorios, ¿no? A nivel de lo macro ir a lo micro paulatinamente. Y bueno, y concientizar sobre también lo que viven estas familias que pasan por el fallecimiento, la muerte de su hijo, justamente en una sociedad que lo niega, ¿no? Que lo niega, que lo tapa, que lo esconde, que hace como que no pasó nada, ¿no? Cuando en realidad está sucediendo, y es muy duro para quienes lo transitan. Bueno, un poco ya lo estuvimos hablando, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Por un lado, por esto, ¿no? Son pérdidas que son silenciadas, nadie habla de esto. Y negar esa existencia, y negar que esto está pasando, no hace más que entorpecer ese proceso de duelo que viene a posteriori de la pérdida, ¿no? De la muerte. Por eso consideramos que visibilizar es prioritario para que deje de ser un tabú y además para que desde el sistema de salud se puedan empezar a generar estadísticas en relación a esto para poder lograr alguna prevención. Considerando que una de cada 4 mujeres, según la bibliografía, experimentará la pérdida de un bebé en su vida, ¿no? Y esto significa que es muy probable que a todos nos toque de cerca, o quizás hasta tengamos que atravesar por esa situación, con lo cual es algo que es importante empezar a trabajar, es importante empezar a ver cómo lo abordamos, qué palabras decimos, qué gestos hacemos, qué gestos no hacemos, ¿sí? Porque esto tiene un gran impacto en cómo se va a transitar ese duelo, en la salud mental y la salud integral de esa mamá y de esa familia. Bueno, cuando hablamos de una pérdida neonatal o perinatal, se tiende a infravalorar siempre esto, y como decíamos, el personal de salud muchas veces, al no contar con las herramientas, porque lo desconocemos justamente, porque al ser un tabú, al ser algo de lo que no se habla, ni siquiera nos lo dan en nuestra formación de base profesional. Nosotros somos psicólogas y hemos reparado que en la formación de grado, de la carrera, jamás se nos habló de estas temáticas, ¿no? Entonces fue como una iniciativa nuestra empezar a formarnos, buscar, hemos hecho una formación de posgrado en salud mental perinatal, donde por supuesto se aborda esto, pero hay como un vacío muy grande en las formaciones profesionales. Entonces esto hace que el profesional se muestre frío, distante, ¿no? Y aparezca esto de la dificultad de alojar, contener, abordar esto de una manera más humana y más integral. No tiene que ver con que uno esté mal predispuesto o con una mala intención, sencillamente es
la propia defensa que todos vamos generando frente a situaciones que primero nos interpelan, porque la muerte es algo que nos atraviesa a todos y nos interpela a todos de manera muy, muy, muy finita, y muy personal, muy íntima. Entonces es como, bueno, mejor no seguimos tapándolo porque en realidad no sé qué hacer y a mí también me cuesta hablar de esto, ¿no? Entonces en el fondo hay eso. Em, pero bueno, considerando que el modo en que nosotros abordamos o acompañamos esas situaciones va a tener un impacto sumamente importante en lo que es la elaboración del duelo de esa familia, de esa mamá, es clave que podamos contar con las herramientas para poder saber qué decir, qué hacer en ese momento, ¿sí? Y favorecer un duelo sano. Bien, nosotros tenemos como, antes de empezar, de continuar, digamos, elaboramos una pequeña encuesta que a quienes están por Meet se la vamos a pasar ahora a través del chat y a ustedes se las vamos a pasar en papel, como para que, digamos, podamos hacer un análisis antes y después, ¿sí? Para ver en qué condiciones o en qué nivel de conocimientos manejamos en relación al tema. Acá por el chat la vamos a pasar como Google Forms. Eh, la van haciendo y ya vamos a empezar entonces a desarrollar la parte más teórica. El encuentro de hoy va a ser una clase introductoria, eh, como les decía, más bien teórica, como para nivelar conocimientos, ¿no? Y que todos manejemos más o menos la misma información. Y los encuentros siguientes van a ser más de tipo eh, relato de experiencias de personas que actualmente y equipos que actualmente están trabajando en el territorio con estos temas. ¿Todos tienen virome? ¿No? Ahí lo mando. Ahí me están preguntando en el chat si el curso va a ser 8:30 siempre. La idea es que empecemos en ese horario. Hoy nos demoramos un poquito porque estábamos esperando la presencia de la directora, de Silvina Baghetti, para que pueda hacer la apertura, pero los próximos jueves vamos a tratar de empezar puntual, porque entendemos que muchos están en sus espacios laborales y que, bueno, es un tiempo que uno destina que es valioso. Así que vamos a empezar a 8:30. Para quienes estén acá en el Meet, acá acaban de compartir desde la Dirección de Gestión del Conocimiento un link que es un Google Form donde está la encuesta, así que les vamos a dar unos minutitos para que la completen y continuamos. Sí va a quedar grabado, así que después lo van a poder ver en diferido, y les vamos a estar pasando seguramente el link del video, de todos, de los 3 encuentros.
Bueno, podemos ir volviendo. Acá ya veo que van terminando. No sé acá por el Meet si ya podemos continuar. Ya medio largo. Oportunidad. Sí, pero es la una oportunidad porque para, si no, no se puede. para saber. Estefanía, vos levantaste la mano, ¿querés decir algo? Hola, No se te escucha bien. ¿se escucha? Ahora sí. ¿Será que subo el volumen? Así te escuchamos todos. Ahora sí. Hola, sí, era para presentarme y disculpa que me pude conectar recién porque estoy trabajando. No hay problema, no hay problema. Nosotros recién estamos empezando. También Bueno, empezamos un poquito más tarde. Acá en el chat que tenés al costadito hay un link que es un Google Form para hacer una encuesta, una pequeña encuesta, bueno, que bueno, va a quedar ahí, así que si querés ahora yo voy a proseguir con la presentación y después en el break lo puedes hacer porque son 20 preguntitas más o menos anónimas, como para ir haciendo un sondeo del conocimiento previo y de la experiencia de cada uno. Así que bueno, bienvenida. bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, yo voy a continuar entonces, ya más o menos acá también estamos, ¿sí? ¿Falta alguien más? Ya no. Bueno, vamos a continuar entonces. Este tema, como la mayoría de los temas, ¿no? Nosotros también damos charlas de lactancia materna y siempre lo encuadramos desde esta perspectiva porque nos parece súper integradora y muy clarificante a la hora de ver cuáles son todos los actores que participan en las distintas situaciones por las que atravesamos los seres humanos, ¿no? Entonces, lo enfocamos desde una perspectiva ecosistémica, que es un concepto de Uri Bronfenbrenner, que también toma Ivonne Olza, que es una psiquiatra perinatal muy conocida en España, que nos habla de que todos estamos inmersos en una multiplicidad de sistemas. En este caso, una mamá que pierde su bebé es lo que se considera como un microsistema, ¿no? Esta díada mamá-bebé está dentro de un microsistema que a su vez
está dentro de un mesosistema, que es un sistema que tiene que ver más con la familia extensa, con la pareja, con lo que rodea más inmediatamente a esa díada. A su vez, esos dos sistemas están adentro de lo que se conoce como un exosistema, que es donde se encuentran los equipos de salud, los espacios laborales, ¿m? Que es donde también estamos inmersos, ¿no? Todos estos sistemas a su vez están interrelacionados y la información va y viene de uno a otro. Y luego un macrosistema que es todo lo que tenga que ver, todo lo que tiene que ver con lo socio, histórico, cultural, en lo que también estamos inmersos, ¿no? Entonces ustedes imagínense la cantidad de sistemas, de espacios por los que transitamos, y la importancia de que la información, el conocimiento, el buen trato, las buenas prácticas puedan extenderse a todos esos sistemas, porque es de todos de donde nosotros de alguna manera nos constituimos como sujetos, digamos, ¿no? Somos seres sociales, por ende, desde todos estos lugares es importante que vayamos trabajando, ¿no? Nosotros acá estamos desde una instancia más, desde un exosistema, ¿no? Hablando desde nuestro lugar como profesional y cómo trabajar desde ese lugar, pero es muy importante que esta información también se socialice a familias, a parejas, a allegados a la persona que está transitando un duelo, porque como decíamos, cada gesto, cada palabra, cada acción que se tenga en un momento de tal vulnerabilidad es clave para el desarrollo de ese duelo. Bueno, y acá ya vamos a empezar un poquito a hablar más desde una perspectiva así más teórica, brevemente, de qué es un duelo y cuáles son sus características, ¿sí? Un duelo es un proceso que sigue a cualquier pérdida, ¿no? Generalmente uno la tiene como muy asociada a la muerte, pero en realidad los duelos son procesos que ocurren tras una mudanza, tras un cambio de trabajo, tras una separación, un divorcio, y bueno, y tras la muerte, ¿no? Es una experiencia emocional humana, universal y dolorosa, que está caracterizada por ser subjetiva, es decir, que va a depender de la historia personal, los recursos con los que cuente la persona, sus características de personalidad, y es dinámica, es decir, que no tiene un curso lógico, una secuencia lógica, estática, fija, lineal, sino que va a depender de muchos factores y, digamos, puede atravesar fases y volver para atrás, digamos, no hay una secuencia de que antes se decía que había como etapas que estaban como bastante prefijadas, ¿no? Donde había enojo, había ira, había negación, y luego se terminaba resolviendo con la aceptación. Hoy se sabe que es como bastante más justamente dinámico, ¿no? Esto no tiene un orden. Y cada persona, justamente al ser subjetivo, lo va a vivenciar desde ese lugar, y por ende hay tantas formas de transitar un duelo como personas hay en el mundo. Por eso hablamos de duelos. Claro, por eso hablamos de Un solo duelos. duelo. Bien, dentro de esto, ¿no? de duelos, tenemos la particularidad de los duelos gestacionales y perinatales, que es lo que nos convoca, que son los duelos que ocurren tras la muerte producida en el periodo perinatal, que también se extiende al periodo gestacional, ¿no? Es decir, los abortos, partos de fetos inmaduros, alguna anomalía congénita, ¿no? Este periodo lo aborda la psicología perinatal, entre tantas otras disciplinas, y se incluye dentro de lo que mencionábamos como la ley de los 1000 días. Hay muchas definiciones en relación a muerte perinatal. No hay un consenso en la literatura científica, no hay un consenso que diga esta es la definición, sino que hay un montón de definiciones y se toman todas. Podemos decir que la muerte perinatal es la que se produce entre la semana 22 de gestación y los primeros 7 días del feto. Según algunas bibliografías, se puede dividir en muerte fetal y muerte neonatal, y a su vez, en muerte fetal precoz, si ocurre entre la semana 22 y la 27, o tardía, si ocurre después de la semana 28, y muerte neonatal precoz hasta el 7º día de vida, o tardía entre el 8º y el día 28. O sea que es muy amplio. Por otro lado,
se habla de pérdida gestacional temprana, cuando cuando la muerte del feto se da antes de las 20 semanas de gestación, o cuando el embrión o el feto es menor a 500 gramos, ¿no? Es otra definición. Por eso les digo que hay como varias, tomamos todas. Muerte gestacional tardía, 22 semanas de gestación o mayor a 500 gramos, muerte perinatal o neonatal, la que ocurre tras los primeros días de vida, ¿no? Dependiendo del momento en que ocurra esta muerte, los duelos van a ser diferentes, ¿no? Cada uno va a tener su característica y su particularidad, y pueden variar. Lo importante, y lo que nos tenemos que tener, por eso lo ponemos en negrita, es que en ningún caso se minimiza la vivencia, ¿no? Está como muy por ahí popularizado esto de que una pérdida gestacional de poquitas semanas es como que tiende a infravalorarse aún más de lo que se infravalora y minimiza e invisibiliza una muerte quizás a las 30 semanas de gestación, ¿no? Y sin embargo, para esos papás, para esa mamá, ese bebé ya es parte de su familia, ya existe, psíquicamente ya hay una representación de hijo, ¿no? Con lo cual el duelo va a ser una consecuencia natural y no lo vamos a poder negar, ¿no? Diciendo, bueno, no es nada, o agradece que no lo conociste, o que era solo un conjuntito de células, no solamente no los estamos ayudando, y vuelvo a esto de que no lo decimos desde un lugar de maldad, ni simplemente desde el desconocimiento que todos tenemos en relación a esta temática, ¿no? Pero al decirle este tipo de cosas, por ahí lo que vamos a generar es una dificultad en la elaboración de ese duelo, ¿no? Porque para poder elaborarlo, primero tengo que nombrarlo, tengo que darle entidad a eso, ponerle palabras, ¿no? Y si es algo que no se nombra, no existe. Por eso en ningún caso se minimiza la vivencia, y esto es importante que lo tengamos bien claro y bien presente cada vez que asistimos a una muerte perinatal, gestacional, neonatal. Bueno, lo que yo quiero decir es que si tienen algo para acotar, si tienen alguna pregunta, tanto en el chat como acá, por favor la hagan, no me dejen tan sola acá. La idea de este espacio es esa, ¿no? Es que podamos intercambiar, que si alguien tiene una experiencia en relación a algo de lo que estamos hablando, la comparta, porque justamente es enriquecedor. Acá hay profesionales que ya vienen trabajando y que tienen mucha experiencia en eso. No sé si las personas que están por Meet, alguien también tiene algo para aportar, pero siéntanse libres de acotar y de contar todo lo que quieran, porque para eso es este espacio, para eso lo estamos habilitando, para que podamos hacer circular la palabra y que nos podamos nutrir todos. Bueno, otra cuestión y otra particularidad de estos duelos es que cuando hablamos generalmente del embarazo, es como que uno no tiene asociado el embarazo a la muerte, ¿no? Sino que embarazo siempre está como asociado al nacimiento de un niño y la culminación feliz de ese proceso fisiológico. Sin embargo, como proceso fisiológico que es, no está exento de riesgos maternos fetales, ¿no? Con lo cual la muerte está como una posibilidad, ¿no? Nosotros siempre decimos que por ahí es un tema que tampoco se habla en los espacios de formación de preparto, en los cursos de preparto que la mayoría de las mamás hacemos cuando estamos embarazadas. Nunca se habla de estos temas, ¿no? Y es importante. Nos parece que es importante empezar a hablarlo, más allá de que sea un tema que obviamente cuando uno está embarazada no lo quiere escuchar, ¿no? Pero es importante poder hablar, porque la muerte es parte de la vida. Y la única manera de como quitarle el velo a eso es empezando a hablarlo, ¿no? Porque ojalá no nos suceda a nosotros, pero como dice la estadística, ¿no? 1 de cada 4 mujeres en algún momento de su vida va a tener contacto con esta situación. Puede que le ocurra a una hermana, puede que le ocurra a un familiar, a una amiga, a una vecina, ¿no? O sea, es algo que ocurre, sucede, y más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, bueno, todas estas ilusiones y las expectativas que, por supuesto, conlleva un embarazo, se ven truncadas con una muerte perinatal, y esto marca la vida social, familiar y la pareja durante toda la vida. Por otro lado, otra particularidad muy importante a tener en cuenta es que las mujeres que han sufrido una pérdida, una muerte perinatal, son personas de riesgo, porque están transitando indefectiblemente, por más que este bebito no esté vivo,
un puerperio, ¿no? Que es la consecuencia lógica y esperable tras un parto, tras un embarazo, tras un nacimiento, ¿no? Es decir, que el cuerpo va a seguir funcionando como si ese bebé estuviera, ¿no? Y esto la coloca en una condición de doble riesgo, ¿no? Porque por un lado está atravesando un duelo adentro de un puerperio, ¿no? Con todo lo que supone un puerperio, que es un periodo de extrema vulnerabilidad, donde hay un montón de cambios físicos, hormonales, psíquicos, que la mujer o la persona gestante va transitando, ¿no? Y además es un tabú que está dentro de otro tabú, porque el puerperio también es un tabú, es algo que uno tiene un hijo y ¡ay, qué hermoso! Tuviste un hijo, pero nadie se acuerda de esa madre, nadie repara en todos los cambios que esta mamá está sufriendo, a nivel identidad también, ¿no? Hay un antes y un después, hay un quiebre en la identidad tras el nacimiento de un hijo, ¿no? Y esto no está visibilizado en nuestra sociedad. Entonces es un tabú dentro del otro, ¿no? El tabú de la muerte dentro del tabú del puerperio, o a la inversa. Justo ayer leí algo relacionado a eso de la identidad que decís vos, que decía que ¿Escuchan en el chat? las personas gestantes que sufren la muerte de su hijo, incluso sufren como un quiebre en su identidad en el sentido que no saben cómo llamarse. O sea, no saben si, porque personas le dicen, no, pero vos no sos mamá porque vos no tuviste un hijo, pero yo siento que es mi hijo. Entonces daba el ejemplo de una mujer que perdió su bebé y 2 embarazos en realidad, y que cuando tenía que ir a buscar a su único hijo al colegio, ella decía, voy a buscar a los chicos al colegio. Hablaba como en plural, que evidentemente el registro de ella había quedado como que era una familia numerosa ella, y físicamente tenía que ir a buscar a uno solo. Sin embargo, este cuestionamiento de la identidad también, que vos justo, bueno, y el tema que también no hay un nombre. Sí, sí. Yo quisiera, Percance para olvidar. Acá una compañera nos está contando, no sé si escucharon el relato de la compañera, nos está contando sobre el caso de Cristiano Ronaldo, que recientemente salió en los medios, donde lo titulaban como un percance, ¿no? Un percance que pronto se va a olvidar, ¿no? Como algo que, bueno, pasajero, tal era un bebito que creo que estaba una gestación. Ah, nació. Bueno, era un bebé Y nacido. así lo nombraron en Así las todo. noticias a nivel mundial. Ujú. Exacto. No se escucha, dice, no se escucha en el chat. Bueno, tal vez necesitemos un micrófono para las personas que están acá. Lo que expone la compañera no se escucha, dicen. Bueno, yo les hago un breve resumen. Estábamos hablando del ejemplo del caso de Ronaldo, que recientemente tuvieron un hijo, un parto gemelar, uno de los bebitos fallece, y bueno, cómo se trató todo este tema, sobre todo fundamentalmente en los medios también, ¿no? Esto de que, bueno, es algo transitorio, que ya va a pasar, pero que no se le da el lugar que realmente amerita. Vamos a tratar de solucionar el tema para que los que están en el Meet también puedan escuchar los aportes que hacen ustedes, porque si no, Claro, un hijo no reemplaza al otro. Exacto. Sí. Tal cual, sí, sí, sí. Muchas veces esto...
lo tomás como punto de centro, la concepción biológica, te perdés todo lo que es la concepción biológica de por qué el duelo tiene que afectar. Claro. Bueno, sí, no lo pueden escuchar. Vamos a tratar de arreglarlo ahora. Que venir acá. Sí. El que quiera decir algo va a tener que superar el miedo escénico y venir a ponerse acá desde la cámara, así todos escuchamos, hasta que tengamos un micrófono. No sé si hay alguien ahí en el Meet que me parece que quiere hablar. ¿Hola? Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Se ¿Qué escucha? tal, Mariano? Sí, Sí. te escuchamos y A te ver, ¿qué están tal? viendo también, así que... Sí. Mejor, así nos vemos. ¿Cómo están? Yo soy el doctor Díaz Mariano, soy Mucho pediatra, integro el equipo de cuidados paliativos de pediatría en el Hospital Posadas. Ajá. Y bueno, muy bueno el encuentro. Sencillamente para comentarles que con respecto a lo que mencionaba al principio, ¿no? Con todo esto de la ley de los 1000 días, se llevó a cabo desde el año pasado, desde octubre, en el Hospital Posadas, un equipo de lo que es acompañamiento en duelo perinatal, ¿no? Que está conformado por enfermeras, psicólogos, pediatras paliativistas, terapia ocupacional y fundamentalmente psicólogos, ¿no? Y lo que vemos siempre es esta cuestión en esto que se inicia desde el contacto es un primer abordaje, pero bueno, el seguimiento es hasta al año o los 2 años de acuerdo a la necesidad de la mamá y la familia. Y, y lo que uno hace hincapié, ¿no? En el registro el inicio o el registro de ese duelo, tiene que ver, o lo que reciben en el consultorio, tiene que ver con el trato, la empatía de todo el equipo de salud, ¿no? El equipo de salud me refiero a enfermería, al personal obstétrico, médico, al administrativo, ¿no? Porque pasa esto, estamos haciendo talleres en el hospital, que tiene que ver con esto que decías vos, ¿no? La mala comunicación, ¿no? Y cómo damos las malas noticias, como estaba ahí en la encuesta, que no estamos capacitados los médicos, ¿no? Y los médicos y todo. Y en el duelo es fundamental ser consciente que es un equipo, ¿no? Todos, desde el administrativo, porque también está la violencia administrativa, que la mamá y su familia están con este dolor. Y muchas veces, cuando uno los cita a ese encuentro primera vez que vienen después de 3 meses, no quieren volver, porque es el lugar que la citaron tal vez a un lugar equivocado, donde es la sala de partos, y se tiene que enfrentar a eso, digamos, en forma involuntaria tal vez llega a ese lugar, ¿no? O eso, o alguien de administración que dice, no, señora, está equivocada, bueno, usted... Y realmente a eso es donde uno apunta. Y muchas veces vuelve al consultorio queriendo saber el resultado de lo que es la anatomía patológica, ¿no? Y es saber esto de sacarse un poco la mochila, las culpas, ¿no? Para transitar después y llevar con todos su familia, ¿no? Todas estas cuestiones. Sacarse las dudas, muchas veces la culpa, a ver si qué es lo que dice la anatomía patológica, qué fue lo que hice mal, ¿no? Y eso es como que alivia, ¿no? Todo esto y permite continuar con su vida, con sus relaciones con sus hijos, con su pareja, y realmente está muy bueno y hay mucho por hacer, ¿no? Pero bueno, está muy bueno esto de las capacitaciones como están así ustedes iniciando, ¿no? Está fantástico. Sí, bueno, esto que vos decís, gracias Mariano por tu aporte. Del Hospital Posadas, no sé si ustedes escucharon, un equipo también que trabaja de paliativos, les voy contando porque no se escucha bien, ya vamos a arreglar el temita del audio, lo fuimos escuchando a través de una compañera que está conectada por el celular y más o menos te pudieron escuchar. Es súper interesante lo que vos decís. Ahora, cuando continúe, después del un pequeño recreito que vamos a hacer, Melina, mi compañera, ella va a hablar un poco de todo esto, ¿no? Y de también la importancia de que esto sea una formación integral, que todos estemos al tanto, porque como decíamos, ¿no? Esto de que hablábamos al principio, todos los sistemas están interviniendo en la vida de todos, ¿no? De todos los seres humanos, con lo cual cada actor que pasa por nuestra vida en un momento tan crucial como es la muerte de un hijo, sin dudas va a dejar huella, ¿no? Va
va a sentar un precedente, ¿no? Y lo ideal es que sea un precedente positivo que ayude a esa persona a transitar ese momento, ¿no? Porque esto es algo que se recuerda toda la vida muchas veces. Sí, una acotación Creo acá. que te va a poner el micrófono casero para que te escuchen. Tenemos micrófono casero. Espera, así te escuchan. Sí, bueno, mi nombre es Patricia. No, yo quería agregar que si bien el duelo en general genera una culpa irracional, porque cuando muere un ser querido, lo primero que aparece dentro de todas las reacciones es la culpa, especialmente en un duelo perinatal o neonatal, queda ese sinsabor dentro de la mamá, como sintiéndose culpable, ¿no? ¿Qué fue lo que hice mal para que me haya pasado esto? Entonces yo creo que sí, que es necesario hacer un abordaje integral y especialmente trabajando las reacciones, ¿no? Así como se trabaja en todos los dolientes, trabajar especialmente en estas mamás que quedan con ese sentimiento de culpa. Seguro. Intenso, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Lo escucharon? Ah, sí, me parece que se escuchó. Sí, sí. Sí, se escucha. Bueno, gracias. Bueno, ¿no? Continuando un poquito con esto que decíamos del puerperio, ¿no? Y todo esto, ¿no? Del contexto en el que transita el duelo, ¿no? El cuerpo va a continuar funcionando como si ese bebé estuviera, ¿no? Estuviera vivo, porque van a haber loquios, porque van a haber pechos preparados para amamantar, ¿no? Entonces, bueno, es todo un conjunto de cuestiones que es importante estar preparados para poder abordar, ¿no? El tema de la lactancia tras la pérdida, tras la muerte, también es un tema que hay que conocer, porque, digamos, generalmente lo que se escucha es que se trabaja mucho desde la inhibición farmacológica, donde se le da una medicación para cortar con esa lactancia, pero no hay un acompañamiento, no se le brinda no se, digamos, no se respeta el derecho de la madre a elegir la opción que considere más adecuada para transitar esa lactancia, ¿no? Como puede ser la inhibición fisiológica a través de la extracción de la leche. Esa leche puede donarse a banco de leche en el caso de que hubiera bancos cercanos, o bien dársela a hermanos. En fin, hay un montón de opciones que es importante poner al tanto a la mamá, a la familia, para que tomen la decisión porque es su derecho, ¿no? Generalmente esto no se hace. No sé, quizás las personas que están aquí, que trabajen en ese ámbito, tengan alguna experiencia en relación a eso, pero... Incluso este tema de lactancias en duelo, nosotras mismas que dábamos el curso de lactancia, lo incorporamos hace muy poquito. Antes tampoco nosotras hablábamos, no lo incorporábamos dentro del tema habitual de lactancia. Entonces es como que también desconocíamos, por ahí yo pienso que un profesional no da la opción, da directamente el fármaco porque no conoce también otras opciones que existen relacionadas, bueno, en el tema de la lactancia. Quizás en este curso, como es tan amplio, no vamos a alcanzar a dar específicamente el tema de lactancia, pero sepan que cuando damos el curso de lactancia es tomado más en profundidad lo relacionado a duelo. Sí. Sí, María Paz. Acá hay una compañera que quiere hablar en el chat. Sí, yo me dedico, acompaño familias en duelo y me he dado cuenta de la importancia que tiene reconocer estas Se maternidades. te escucha muy bajito. Yo no sé si ¿Se es... escucha mejor? Sí, ahí sí. Yo decía que acompaño familias en duelo, soy psicóloga y a partir de una experiencia personal me capacité en psicología perinatal y específicamente en duelo. Y he notado la importancia central que tiene reconocer estos puerperios, habilitarlos, decirle a estas mamás, sos una mamá puérpera, y esto que te pasa es normal. Si una mamá en un puerperio normal está angustiada, siente que enloquece, ¿cuánto más una mamá que está sin su bebé en brazos? Y es impresionante cuando vos habilitás estas palabras, la angustia. Enseguida se permiten llorar y entender y conectarse con su maternidad. Porque siguen siendo madres. Y que alguien se los diga y lo reconozca, yo he notado la importancia y la implicancia que tiene. Sí, sí, sí. Tal cual. Gracias, María Paz, por tu aporte, porque es realmente súper importante poder ir hablando de esto, ir diciendo esto. Yo ahora lo voy a retomar, esto que decís vos.
pero es clave darle el lugar, ¿no? Cuando nosotros minimizamos o lo negamos o lo decimos, bueno, ya te va a pasar, estamos totalmente desmereciendo ese dolor, que es un dolor genuino. O sea, nadie tiene por qué decirnos cómo atravesar las distintas circunstancias de la vida, y también esto de visibilizar ese puerperio, ¿no? Que bueno, ya como dice María Paz, está invisibilizado cuando hay un bebé. Imagínense cuando no hay un bebé, como que bueno, a vos no te pasó nada, no sos madre, hasta a veces quizás no sos madre, no tenés la categoría de madre, es un montón de cosas que son tremendamente dolorosas, ¿no? Porque Una mamá, que digamos, entorpecen totalmente. si una ¿Sí? mamá siente enloquecer y siente que están locas de No amor se por su escucha, vos bebé, sabés que no se escucha bien. decía que si una mamá en general siente que está loca de amor por su bebé, esto sucede también a una mamá en duelo. Y Claro, realmente se sienten enloquecer y nadie las valida. Y sienten eso en soledad. Por eso la importancia de poder hacer un cambio en esto. sí, Y sí, claro, estás loca de amor por tu bebé, pero es una locura normal. sí, 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 totalmente, sí. Sí, bueno, tiene que ver con esto del tabú del puerperio también, ¿no? De que, bueno, eh, totalmente desvalorizado. Bueno, ¿qué tipos de pérdidas se incluyen dentro del duelo perinatal? Cuando uno habla de duelo perinatal, como decíamos, nos vamos a referir a un proceso iniciado tras cualquier pérdida, acá decía, desde la concepción hasta el primer año de vida, más o menos, ¿no? Como para englobar todas las definiciones que dimos, que eran un montón. Bueno, es amplio, ¿no? Pero también se incluyen las pérdidas por embarazos ectópicos, embarazos anembrionarios, abortos espontáneos o inducidos, la reducción selectiva de embriones en los casos de embarazos múltiples o de fertilizaciones asistidas, la muerte de un gemelo en gestación o nacimiento, la muerte de feto intraútero o intraparto, que es lo que habitualmente, ahí sí es como que uno habla más de duelo, pero en los otros es como que, bueno, ¿no? Esto que decíamos, no se toma como tal que ese hecho tiene un gran impacto a nivel psíquico, emocional, físico en esa mujer o persona gestante. En el embrionario es muy común que te digan, bueno, si no había bebito ahí, tan Sí. mal vas a estar si no había bebito. Ajá, en el anembrionario es muy común esto de que no hay bebé, y sin embargo ya hay en la mamá una representación psíquica, ya hay un hijo, y hay que duelarlo como tal, ¿no? Bueno, los bebés nacidos con anomalías congénitas también suponen, ¿no? El duelo por el hijo sano que se esperaba, ¿no? Hay un duelo ahí que hay que transitar. El duelo de los bebés dados en adopción, el vientre subrogado, ahí ya entramos como en un terreno nuevo que no está legislado, del que se sabe muy poco, tampoco está investigado porque al ser algo tan nuevo, pero ¿qué pasa con una mamá que alquila su vientre y luego tiene que dar ese bebé? El duelo también está ahí. Bueno, el duelo, que como acontecimiento vital estresante, ¿no es cierto? Perinatal, concretamente, tiene algunas características particulares, que tienen que ver, por un lado, con esto de que está muy ligado, hay una proximidad entre el nacimiento y la muerte, es decir, uno cuando va a parir un hijo o cuando está embarazada no está esperando la muerte, está esperando la vida, ¿no? Y esta es una particularidad de este tipo de duelos, ¿no? Esa proximidad entre la vida y la muerte. Por otro lado, la juventud de los progenitores muchas veces, que es su primer contacto con la muerte, con una pérdida, ¿no? Lo inesperado del suceso, ¿no? Es decir, se duela todo esto que hubiéramos querido que fuera y que no fue. Además de la pérdida real de ese bebé, aparecen otros duelos, como la del hijo proyectado, ¿no? Todo eso que nosotros habíamos imaginado, soñado, la plenitud de la pareja, ¿no? Eso que ya uno va como visibilizando, visualizando desde el embarazo, de cómo va a ser nuestra vida de a tres, ¿no? Dónde le vamos a poner la cunita, qué cochecito le vamos a comprar, haremos colecho, no haremos colecho, ¿no? Todas estas cuestiones también hay que duelarlas. Relacionada a eso, ayer leí una frase que decía, sí se puede echar de menos el futuro.
como así, se puede extrañar el futuro, algo que no fue, me quedó fue. como Ujú, dando vueltas, ¿no? Todo eso que estás diciendo, ujú. lo que se duela es todo Es todo lo que no fue, lo que uno imaginó y no forma pudo parte de ese concretar. duelo. Ujú, Claro. exacto. Ahí una compañera va a acotar algo. Bueno, estaba diciendo que el duelo perinatal es un duelo que va de otro duelo. Es un duelo tan disruptivo y tan injusto que en el mismo momento que lo atraviesa, empezás a doler todos los duelos al mismo tiempo. Mi mamá murió, mi papá me dejó, mi pareja tal, todas las cosas que no resolviste caen en ese momento. Y es natural y hay que tenerlo en cuenta porque es lo que dificulta el proceso. Ujú, ujú. Que también está muy imbricado con el puerperio, ¿no? Donde se reeditan un montón de cosas de la historia personal que bueno, se hace como una maraña de situaciones que requieren de un abordaje y que complejizan la situación, tal cual. Bueno, y otra cosa que hay que duelar es la posibilidad muchas veces de la trascendencia, de la posibilidad de un nuevo embarazo, en los casos de por ahí personas que ya tienen cierta edad y no van a poder intentar nuevamente ser padres, o también en los casos donde por alguna cuestión médica queda imposibilitada la posibilidad de tener nuevos hijos, ya sea porque es muy alto el riesgo, o bien porque ocurre una histerectomía por alguna situación que haya sucedido eh, intraparto a nivel físico, fisiológico. Bueno, entonces, este duelo perinatal, como decíamos, se encuentra dentro de la categoría de duelo desautorizado, que es un tema tabú, es una pérdida que no es reconocida, no es validada socialmente, no se expresa, no se puede expresar de forma abierta porque no hay del otro lado ningún tipo de receptividad, no es apoyado por el entorno, es un duelo que está envuelto en la soledad más absoluta, y no hay apoyo familiar, no hay apoyo social, ni tampoco sanitario. ¿Mm? El otro día nosotros tuvimos un encuentro con Rocío, que ella va a estar también, la tenemos acá presente. Rocío tiene una organización que es Luz del Cielo, que surge a partir de una muerte perinatal de su hijo Nahuel, y ella nos contaba un caso que llegó a ellas, de una mamá que había también sufrido una muerte perinatal de muy poquitas semanas de gestación, corregime Rocío si me equivoco, y que estaba atravesando este duelo en absoluta soledad, porque en su familia no era, pero para nada reconocido, ni visibilizado, ni tenido en cuenta su dolor. O sea, se la tildaba de que estaba loca, ¿no? De que ¿por qué llorás? ¿No? ¿Qué te pasa si no perdiste nada? ¿No? Quizás hay mucho esto en el lenguaje cotidiano frente a una pérdida, tal vez, de un embarazo de 10 semanas, 12 semanas, 8 semanas, ¿no? No lo conociste, ¿no? ¿Qué te va a poner? ¿Por qué te pones así? Ya vas a tener otro. Este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, en la más absoluta soledad y en el más absoluto silencio, ¿no? Teniendo que transitarlo de ese modo, ¿no? Por eso está bueno tener en cuenta lo de los sistemas, los distintos sistemas del principio, porque el aspecto cultural tiene un peso social, tiene un peso muy fuerte en la posibilidad de elaborar un duelo normal y que no sea patológico. Yo leía que históricamente, por ejemplo, antes a las mujeres, por ejemplo, que no tenían un hijo varón, se las denigraba, y, o sea, si encima nacía muerto, peor, era como en su rol de mujer no servía como mujer, y para colmo esa mujer transitaba ese duelo por su hijo que había muerto, o sea, era terrible, y porque culturalmente se creía que era así, que la mujer tenía que tener el primer hijo varón para poder continuar con el apellido. Entonces, bueno, cómo cuestionarnos también estos, también lo referido al género, los roles que acontecen, porque también esto de una mujer que por ahí de poquitas semanas pierde a su bebé, también en los varones cómo es vivido estos duelos perinatales, ¿no? Porque también ellos al no haberlos tenido en la panza, y bueno, vos no lo tuviste en la panza, ¿qué? No sentiste nada, ¿por qué vas a estar triste vos? Vos tenés que volver a trabajar rápido, vos tenés que contener a tu pareja, vos tenés que ser fuerte Entonces, bueno, poder tener todas estas miradas que hablábamos al principio, tener en cuenta todas estas miradas,
poder integrarlas a la hora de ir a abordar una situación de muerte perinatal. Sin dudas. Sí. Bueno, Como que la sociedad no te autoriza a ponerte Sí. mal por eso, o sea, No. no estás autorizado, lo mismo que si fallece un amante, entonces la persona que era amante de esa persona no puede ir al velorio o llorarlo porque vos eras la amante, o sea, hay como mucho, la sociedad es la que determina por qué podés sufrir y por qué no, y te habilita para poder, bueno, las licencias también, ante la muerte perinatal. Perdón, por eso es importante estar informada, claro, de poder dibujar los recursos externos. Mucha gente no sabe de animales. Yo Soy coordinadora pastoral de escuela. Y mucha gente está totalmente informada y no sabe que hay recursos que están al alcance de la mano, que son totalmente gratuitos y que pueden ayudar. Nosotros estamos totalmente formadas, trabajamos con psicólogas y hemos trabajado por Zoom estos 2 últimos años y hemos trabajado justamente con una mamá no me acuerdo, de Frank creo que era, y también perdió un bebé de 8 semanas y en plena pandemia, y fue terrible para ella. Estuvo 1 año y pico trabajando con nosotros, y lo que hizo ella fue, en ese momento, cuando fue en plena pandemia, lo perdió en la casa, ¿sí? Y lo que hizo, lo sepultó en la casa. Y fue un duelo que abarcó a sus 2 hijas, a su esposo, y todos sufrieron 1 año completamente. Pero ella le puso los rituales necesarios. Le pusieron el nombre al bebé, le hacen oraciones, le pusieron flores, entonces, con los rituales también se accede a una sana elaboración del duelo. Sí, claro. Dolor, tratar con nosotros. Sí, por eso recalco la importancia de buscar los recursos externos, enseñarle a la persona también que tiene muchos recursos internos que sacar en ese momento. Obviamente, educando en el duelo, que es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Porque si no, vamos a lo que vos decías recién, el duelo se transforma en un duelo crónico, termina siendo con el tiempo un duelo patológico que ya es, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero yo siempre hago mucho hincapié en educarse en el duelo. A toda la sociedad, como yo también decía, que la muerte siempre va a ser tabú. Y la muerte no tiene que ser tabú, es un paso más de la vida. La muerte es un paso de la vida, ¿sí? Y si no hay vida, no hay muerte. Entonces, la información es muy necesaria. Es muy necesario, tal cual. Sí, por eso estamos en estas instancias de capacitaciones para darnos a conocer. Nosotras, por ejemplo, desconocíamos un montón de organizaciones, de grupos que acompañan, que están ahí peleándola día a día, militando incluso para que salgan leyes. Entonces está bueno estas instancias con amplia convocatoria, que incluso hay gente de otras provincias participando para poder escucharnos, aportar quizás a lo que nosotros aportemos les sirva a otras agrupaciones, y así poder entre todos hacer como más fuerza. Es diferente cuando uno la rema solo. Me parece que había levantado la mano por acá y no continuamos. ¿O puedes fijarte, Dani? No, si No. sería. Bueno, y otra cuestión que también hay que tener en cuenta es el tema de que en algunos casos se medicalizan en exceso las reacciones de duelo, y esto lo único que hace es entorpecer el desarrollo normal de los duelos, ¿no? Porque genera como muchas veces amnesia, o sea, dificultad para recordar lo sucedido, que es una parte muy importante para la elaboración. Además también hay como un aplanamiento de las emociones, o sea, de la intensidad de las emociones, ¿no? Que todo es como decía María Paz hoy. Como decía María Paz, tal cual. Y además es algo que me parece que tiene que ver con una característica de nuestra sociedad, que es el miedo al dolor. Tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo al dolor, miedo al sufrimiento. Entonces hay como una cuestión generalizada de que no soportamos ver a otro mal. Cuando estar mal, cuando la tristeza es una emoción necesaria, está ahí para algo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que intervenir quizás desde una medicación cuando tal vez haya cuestiones más severas, cuando ahora vamos a ver, ¿no? Cuando diferenciar entre lo que es un duelo normal de lo que es un duelo que ya tiene un tinte más patológico o va hacia situaciones más diferentes, digamos, ¿no? Pero medicalizar un duelo que viene transcurriendo por rieles normales o por las dudas, no es recomendable, ¿no?
Sí, Esto que vos decís, espera. Una compañera quiere Ahí habla contar. Lucrecia, que es la que va a estar disertando junto con sus compañeras el jueves que viene. No, decía, esto que vos mencionabas, ¿no? Bueno, de ocultar, ¿no? Para que el otro no sufra, para tratar de evitar el dolor del otro. Ahí me gustaría, digamos, hacer una observación, decir, ¿realmente es para evitar el dolor del otro o es para evitar en realidad mi dolor, ¿no? Porque son eventos, como ustedes dijeron, que nos tocan de cerca, ¿no? Y que nos pueden pasar a nosotros también, ¿no? No solamente en un embarazo, sino a mis hijos, a mí, ¿no? Aparte a integrantes de mi familia, no solamente al otro. Entonces, eso lleva, ¿no? A que uno tenga que hacer un trabajo interno, ¿no? Propio, ¿no? Con respecto a estas cuestiones de la sociedad que estipula acerca de la muerte, de por qué la muerte es un evento doloroso, que causa angustia, que causa tristeza. Bueno, es la representación social, ¿no es cierto?, de la muerte que hay, y que en realidad creo que cada uno como integrante de la sociedad debería trabajarlo, ¿no?, a nivel personal, para después poder permitir el espacio, ¿no?, y digamos, alojar, ¿no?, esto que le pasa al otro. Pero primero tengo que empezar por mí, ¿no? ¿Qué me pasa a mí ante esta muerte, ante este dolor, ante este sufrimiento, ¿no? Si yo no lo trabajo yo, va a ser muy difícil que después, ¿no?, pueda acompañar o ayudar a las otras personas, ¿no? Sin duda, sí. Muchas gracias. Tal cual, es así. Aparte nosotros lo estamos diciendo acá muy teóricamente, sí, acompañar, pero en ese momento hay que estar ahí, sosteniendo un llanto, sosteniendo una angustia, conteniendo, o sea, hay que estar, digamos. Es como fácil, bueno, hay que acompañar en la tristeza, pero en ese momento, claro. Que pueda emitir su llanto y nada más, un abrazo porque a uno le va ¿Podrás repetirlo? Trabajamos acompañantes en duelo perinatal y hacemos, a mí me parece que hay dos aportes interesantísimos que hay que hacer desde la primera entrevista. Una es la validación de lo que sentís, de todas las emociones, de las negativas y de las positivas. Porque, ay, que es un angelito. No, no, que está con Dios. No, es un momento de enojo, por más religioso que sea, por más que tengas amor a Dios, te vas a enojar porque es normal y abrazarte en ese dolor. Entonces, validar todas las emociones por un lado y por el otro trabajar la desculpabilización, que son las dos patitas que después te permiten tener fuerza para afrontar el proceso de duelo. Eso encima las mujeres ya lo traemos al tema de la culpa, lo traemos ya de nacimiento, imagínate. Tal otra, y siempre en todo discurso lo primero que sale es la culpa. ¿Cómo no pude evitarlo? Y porque no estaba no estaba a tu alcance. Entonces, tal vez trabajar con la desculpabilización y con la validación. Es decir, no importa que sean 8 semanas, no importa que hayas nacido, no importa que no lo deseabas, porque también entran en juego las ambivalencias de la maternidad, no lo deseabas, pero después sí lo querías. Entonces no pasó eso porque vos primero no te alegraste por la noticia. Pasó porque tenía que pasar, porque es parte de la vida. La muerte es parte de la vida y pasa todo el tiempo. Si nosotros acá levantamos la mano, empezamos alguien o a la hermana o a uno personalmente, ¿no? Y empezamos, la mamá, el marido, la amiga, el vecino, estamos todos interpelados por una realidad que no se habla. Exacto. Y no se habla porque no toleramos el dolor ajeno. No sabemos qué hacer. Y solamente las personas que están sufriendo necesitan que alguien las acompañe desde la presencia. El resto es como que la teoría no sirve en ese momento. Es un acompañamiento tal vez pasivo, como para que el otro pueda expresarse. Después el resto se va trabajando con el tiempo. Si se complejiza la situación, se acude a profesionales, pero no todo es que hay que dejarlo salir, nada más. Y bueno, me emocioné. Eso era el...
Muchas gracias. Em, bueno, algunos aspectos del duelo, así como para ya vamos a ir cerrando esta primera etapa. Algunos aspectos clínicos del duelo normal, como ya fuimos diciendo, ¿no? Hay aspectos que tienen que ver con lo físico, ¿no? Está la sensación del estómago vacío, la típica opresión en el pecho, la dificultad para respirar. A nivel emocional puede aparecer una sensación de shock, el enojo, la culpa, que decían, el autorreproche, la incredulidad, confusión, despersonalización. A nivel cognitivo es la reexperimentación de ideas intrusivas, pensamientos del tipo algo malo está pasando con mi cuerpo, el miedo a que me vuelva a pasar lo mismo, repensar una y otra vez las etapas del embarazo para ver en qué parte ocurrió algo malo o dónde yo pude haber hecho algo mal que desencadenó esto, que es lo que decía recién la compañera, la dificultad para concentrarse, para tomar decisiones. Pueden haber fenómenos perceptivos como oír el llanto del bebé o sentir los movimientos adentro de la panza. Todo esto forma parte de un duelo normal. A nivel conductual, el insomnio, las pesadillas, falta de apetito, aislamiento social, evitación de mujeres embarazadas y el aniversario del trauma, ¿no? Que es esta reedición de lo ocurrido cada vez que se pasa por las fechas o por el periodo en que ocurrió esta situación, ¿no? Y datos importantes a tener en cuenta un poco en relación a esto que hablábamos, de medicalizar, no medicalizar, dejar que esto salga, dejar que esto se exprese. Si bien los duelos tienen todas estas características y pueden ser así de floridos y siguen siendo duelos normales, también hay una delgada línea entre lo que es un duelo normal y lo que es un duelo más complicado tendiendo a lo patológico. Entonces, si bien no hay un duelo que sea igual a otro, y todos lo vivimos de manera diferente, es importante tener en cuenta que hay duelos que sí pueden derivar en duelo patológico, ¿no? Y esto puede suceder, o podemos empezar a pesquisarlo, cuando hay síntomas que persisten durante un periodo prolongado de tiempo. Algunas bibliografías dicen, por lo general, más de 2 años, pero no está muy claro. No sé si ustedes tienen alguna otra información, pero de lo que nosotros hemos investigado no hay como algo muy preciso, ¿no? No dejan de ser orientaciones generales, ¿no? Ya que los progenitores no son todos iguales. Pero sí es importante, en el caso de que haya habido algún historial previo de cuestiones de salud mental, hacer un seguimiento más cercano, ¿no? Y en tal caso poder recurrir a algún diagnóstico diferencial, donde uno pueda hacer sobre todo cuando si la sintomatología persiste, se hace más profunda, más aguda, y cuando además tenemos en cuenta que hubo tal vez un historial de algún padecimiento psíquico previo, ¿no? Entonces, hacer algún diagnóstico diferencial para poder evaluar depresión, estrés postraumático, riesgo suicida quizás, ¿no? Y hacer un adecuado abordaje terapéutico a tiempo. Después contemplar siempre la importancia de la psicoterapia perinatal, ¿no? Que es esta área de la psicología que es tan importante, porque de alguna manera es un espacio que da la oportunidad de romper con este tabú, donde se valida la pérdida como real, donde hay un espacio para llorar con la libertad y con la contención que una mamá o una persona gestante o una familia está necesitando en este momento, donde uno puede enojarse, y hay un apoyo y una empatía que es crucial para poder transitar este momento, ¿no? Entonces también es importante que desde los equipos se tenga en cuenta este recurso, sumamente importante como parte del acompañamiento integral, ¿no? Siempre pensando en la salud integral. Y bueno, y la interconsulta con psiquiatría también es algo que, como decíamos recién, es importante que tengamos en cuenta, sobre todo cuando tenemos estos indicios, ¿no? De que hay una profundización, hay una persistencia después de un periodo demasiado extenso, o tenemos alguna sospecha por tal vez su historial clínico previo, ¿no? Y haya casos en los que quizás sí la medicación sea necesaria, ¿sí? No es que uno dice, no, la medicación, no, hay casos en los que posiblemente sea necesario, pero hay que evaluarlo de manera muy, muy finita, ¿no? Entonces, para cerrar, de todo lo anterior que hemos estado hablando hasta acá, podemos deducir que
cuando se respetan los tiempos de cada familia, cuando no apuramos los procesos, cuando no presionamos, cuando damos lugar para que el otro pueda nombrar a ese hijo, que forma parte de su familia desde el minuto 1 en que se enteraron que venía, donde hay un otro que da lugar a que la palabra emerja, que uno pueda decir lo que le está pasando, sin tapujos, sin vergüenza, sin miedo, sin culpa, donde hay un otro que escucha, que contiene, ese duelo se va a poder transitar sanamente, ¿no? Y se va a poder resignificar y transformar en amor. El duelo es algo que, como decíamos al principio, se transita socialmente. La mirada de los otros nos hace sujetos, nos constituye como sujetos. Entonces ahí es donde es importante tomar conciencia de que todos los actores que formamos parte y participamos de una pérdida, una muerte perinatal y un consecuente duelo perinatal, necesitamos tener herramientas para no obstaculizar este proceso y favorecer justamente el transitar saludable y la libre manifestación de sus emociones que se desprenden de ese duelo, ¿sí? Así que bueno, hasta acá mi parte, muchas gracias por la atención. Gracias por escucharme. Ahora vamos a hacer un pequeño recreíto de 10 minutitos, ¿sí? Para que quienes están del otro lado se puedan preparar o arreglar el mate o ir al baño o hacer algo en sus trabajos. Y retomamos con la segunda parte que va a estar a cargo de Melina Bielsa. Así que, bueno, 10 minutitos, nada más, y ya volvemos.